Bueno, muy bien, bienvenidos a este espacio, a este conversatorio, webinar. Digamos que le hemos ido colgando diferentes nombres a este tipo de espacios, básicamente para conversar algunos temas que desde el ámbito empresarial y organizacional, pues realmente funcionan y que nos pasan y que obviamente el tema del conflicto como una dinámica particular es de lo que más, digamos, debemos estar nosotros asumiendo en este proceso. Entonces, la invitación es a que cuando lo deseen, dentro del espacio que nos indica José Manuel que vamos a trabajar o desarrollar, puedan ustedes interrumpirme en el momento que lo deseen, si hay algún tema o alguna imagen que les llame la atención o algún comentario que quieran hacer, bienvenido. Igual, haré preguntas también sobre el ejercicio que estamos haciendo y la idea es que puedan abrir su micrófono y su cámara y hacer el comentario que corresponda en cada momento de la presentación. Entonces, bienvenidos. Voy a iniciar nuestro compartir de pantalla y también de paso, pues compartir lo que tenemos para ustedes en esta noche desde Colombia. Muy bien. Entonces, arrancando este proceso, digamos que lo que vamos a concentrarnos en trabajar y conversar es ese tema del conflicto, que es de esas instancias a las cuales en muchas circunstancias desde el ámbito empresarial, digamos tomando solo el empresarial como un primer eje, pero que sin embargo también desde lo familiar podemos tener distintos tipos de momentos, circunstancias que realmente nos pueden aquejar y que finalmente hay que buscar la manera de solucionar. Entonces, mi nombre es Iván Eduardo Díaz Gómez, soy consultor en desarrollo humano y organizacional. A través de Pioneros Latam desarrollamos en la actualidad distintos tipos de procesos de acompañamiento y consultoría en empresas. Desarrollamos de acuerdo a lo que encuentran ustedes en nuestra página web, también desarrollamos diplomados, cursos o procesos de formación o capacitación a la medida de las organizaciones. Y que bueno, en eso nos vamos a ir concentrando sobre este conversatorio que tenemos para hoy. Un perfil muy rápido, en este no me detengo, hay cantidad de estudios que básicamente complementan para lo que estamos haciendo el acompañamiento que actualmente hacemos en distintos tipos de organizaciones del sector público, del sector privado, y que obviamente, de acuerdo a la formación que hemos ido adquiriendo, pues lo que hacemos es contribuir con el desarrollo empresarial. Entonces, arranquemos entonces con un objetivo, pues, digamos, puntual para esto que queremos compartir para ustedes esta noche. Y básicamente para mí que es importante poderles brindar a ustedes orientaciones que les permitan identificar los puntos donde se generan conflictos. eh, Estaremos hablando seguido a este slide de un tema particular que seguramente va a ser de los que más nos dispare ese tipo de procesos. Eventualmente unas rutas metodológicas que pudieran ser secuenciales, si la necesidad está para ese proceso. Secuenciales, cuando digo secuenciales, es utilizarla en la secuencia que se presentan o de manera aleatoria, tomando alguno de los elementos que están allí y que claramente todo este proceso, cuando hablamos de esa generación de conflictos o hablamos de las circunstancias que pueden ser disparadores del conflicto, lo veamos desde una óptica muy personal. Entonces, cada proceso de conflicto, como dice un dicho popular, para pelear se necesitan dos, ¿no? Entonces, digamos que aquí lo que pretendemos en este acompañamiento, en este acercamiento, es que primero miremos la circunstancia muy personal de cómo nosotros lo que vamos desarrollando con la secuencia de este encuentro podamos llevarlo a la vida práctica, insisto, en lo personal o familiar y en lo corporativo o empresarial que también funciona. Empecemos entonces con esta idea. La forma en que piensas determina la forma en que te sientes y la forma en que te sientes determina la forma en que actúas. Esta frase del señor Rick Warren. ¿Alguna opinión? La volvemos a leer un poco más despacio. La forma en que piensas determina la forma en que te sientes y la forma en que te sientes determina la forma en que actúas. Opiniones, ¿quién nos quiere compartir así una primera gran impresión de esta frase con la que estamos arrancando este espacio esta noche?
Recuerden que la propuesta es hacer el ejercicio desde lo valorativo en lo personal y quienes tengan la posibilidad de abrir su micrófono, pues que nos compartan un par de opiniones rápidas y vamos avanzando. La forma en que piensas determina la forma en que te sientes y la forma en que te sientes determina la forma en que actúas. ¿Alguna opinión que nos quieran compartir para ir avanzando? ¿O cómo la perciben así cuando nos llega esta primera imagen rapidísima y entonces lo primero que se me viene a la cabeza es, bueno, es esto y aquello? ¿Quién nos quisiera compartir? Vayan pensando, ¿no? Hay otras preguntas por ahí que van a ir saliendo, entonces en el momento que lo deseen, bien pueden participar. Entonces avancemos. De esto que queremos conversar, y antes de meternos en el tema puntual o eje de la conferencia o de este conversatorio, es que nosotros podamos revisar que uno de los elementos fundamentales donde a partir de este componente se genera o se presenta esa instancia de conflicto, es hablar del concepto de comunicación. Entonces, aquí también pregunta para quienes lo quieran compartir, para ustedes, ¿qué sería comunicación? Si hay alguna opinión rápida que podamos también compartir ahí y vamos avanzando en esto que tenemos para mostrarles. ¿Qué es para ustedes comunicación? Bueno, vamos revisando. Entonces, miren que aquí, digamos, sin que sea la única definición o la única propuesta de contenido, cuando hablamos de comunicación significa hacer a otro partícipe de lo que uno tiene. Es la acción de comunicar o comunicarse, entendida como un proceso en el que se transmite y se recibe una información. Todo ser humano y animal tiene la posibilidad o la capacidad de comunicarse con los demás. Entonces, miren que aquí los primeros elementos que pueden ser ese disparador de un ejercicio que se puede interpretar como un conflicto es aquel concepto de información. Entonces, cuando yo requiero brindarle información a un colaborador, a un equipo de trabajo, la forma en la cual yo transmito la información, la forma en la cual la expreso, los tonos en los cuales expreso esa información que necesito compartir, desde la óptica de la percepción, puede identificar en nosotros un ejercicio alegre, tranquilo en términos de la información, o también puede significar, de acuerdo a todo esto que acabo de mencionar, el tono, las pausas, la manera en la que lo transmito, puede significar para nosotros un ejercicio que puede tornarse inclusive de forma agresiva desde quien lo transmite. Entonces, revisando estos primeros elementos de comunicación, pensando siempre en nuestro tema central, que es el conflicto, es la forma en la cual nosotros interactuamos con otros. Tenemos ahí dos ejercicios en comunicación: la comunicación intrapersonal, que es en la cual nosotros interiorizamos procesos y casi que conversamos con nosotros mismos. Y la otra, o el otro gran componente es la comunicación interpersonal, que es la interacción con otros. Inclusive desde estos ejercicios que hacemos, hoy en día inclusive está el modo en el cual nos comunicamos a través de herramientas, por ejemplo, como el WhatsApp, a través de las distintas redes que tenemos o los canales habilitados desde las plataformas corporativas. A veces, por error, dejamos el bloqueo de mayúscula activado y escribimos una respuesta, y automáticamente casi que la persona que recibe la información en esas letras mayúsculas interpreta, asume y dice: uy, me escribió en mayúsculas sostenidas, esta persona está o de mal genio o brava o con alguna circunstancia compleja, no comprendo por qué me escribió las letras en mayúscula sostenida. Y ya ahí la persona que recibe en este ejercicio de interacción, de esto que estamos diciendo de transmitir y recibir una información, ya se hace un imaginario que puede ser real o no, de una circunstancia que puede desencadenarse como un ejercicio de complejidad en ese proceso. Entonces, miren que ya metidos en este tema, lo importante es validar
que un primer elemento o uno de los primeros elementos o claves en este ejercicio de cómo afrontar o cómo identificar aquella instancia que pudiésemos llamar conflictiva, confrontativa, causante de enojo, que es otro de los temas que vamos a ver aquí, pueda desencadenar en este tipo de procesos. Para ustedes, entonces, las preguntas que los invito a que se hagan y tengan ahí en sus notas y las puedan revisar es, ¿cómo son mis procesos de comunicación? Desde la perspectiva en la que me encuentro en el ámbito, por ejemplo, personal o en el ámbito familiar o en el ámbito laboral, ¿cómo son mis procesos de comunicación? Entonces, pregunta de reflexión para que la tengan ahí en el momento que alguno de ustedes, Nelly, Ney, Fabián, Helga o César, los que alcancé a tomar acá como notas que están conectados con nosotros, quisieran interrumpirme para decirme, oye, Iván, ¿sabes qué? Mis procesos de comunicación siento que son de esta y esta manera y vamos avanzando. Pero importante que se lleven estas pequeñas tareas ahí en sus notas y que puedan ustedes a la luz de este ejercicio revisar, bueno, un tema como este. ¿Cómo son mis procesos de comunicación? Y en un segundo momento, también aquí a manera de pregunta para ustedes, es claramente a esta pregunta que ustedes también desde ese proceso de autorreflexión o autovaloración se pregunten, ¿he evaluado el impacto de mis procesos de comunicación? Y aquí puntualmente hago referencia a matices, tonos, tildes, por ejemplo, donde no van para colocar un determinado acento en una palabra que nos invite pues a una respuesta. Pero, ¿qué tanto en este ejercicio el impacto en sus procesos de comunicación los lleva a que la información vaya y vuelva de una manera fluida? O por el contrario, presente una circunstancia en la que el impacto que tengo desde mi proceso de comunicación es completamente complejo, negativo en algún caso, genera, por ejemplo, circunstancias de aversión en los miembros del equipo. Entonces, importantísimo que desde este análisis que les estoy invitando a hacer en esta noche, cada uno revise estos dos conceptos, estas dos grandes preguntas, cómo son mis procesos de comunicación y el impacto que tiene, y de esos temas, cuáles los han desencadenado o los han llevado a circunstancias en las cuales se puede generar este concepto que estamos revisando hoy asociado al conflicto. Si hay alguna opinión, la recibimos con muchísimo gusto. Bien, avanzando entonces, las grandes preguntas que tendría para ustedes en esta noche es que ustedes puedan revisar desde el concepto de la percepción que hablaba hace un momento de cómo recibo yo todo lo que pasa y miren en el lado izquierdo arriba toda la cantidad de formas que desde el lenguaje no verbal podemos nosotros, sin ni siquiera mencionar alguna palabra, toda esta cantidad de imágenes que tenemos ahí, 15 en total, nos manifiestan distintos estados de ánimo que pueden ser leídos por la persona con la cual estamos interactuando y que también se haga un imaginario de aquellas cosas que pueden suceder o que pueden estar afectando o favoreciendo en determinado caso la comunicación que estamos teniendo con esta persona. Entonces, de- sí, tenemos alguna opinión, adelante. Bueno, les decía entonces que en este ejercicio, cuando revisamos ese concepto de emociones, debemos comprender que son reacciones psicofisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo cuando percibe un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Y miren que también, entonces, haciendo referencia a todo esto que ocurre, hablábamos hace un momentico, apenas un par de láminas, de aquellos elementos, conversaciones, mensajes, o nosotros enviamos alguna información vía WhatsApp y recibimos de respuesta una manito, dedo arriba únicamente, que dijimos, uy, ¿qué pasó? Pero el dedo arriba es que está bien, que necesita alguna aclaración, pero no lo dice, o mandan un emoji aplaudiendo, o mandan un emoji el que está con la carita completamente roja, como furioso. Bueno, ¿qué tipo de interpretaciones podemos hacer aquí? Y cuando hablamos de esos estímulos, hablamos prácticamente de esos disparadores que podemos tener en ese tipo de conceptos o de circunstancias. ¿Por qué vinculamos el tema emocional? Porque pues
primero que todo somos seres humanos, la interacción con otras personas nos facilita o nos imposibilita el ejercicio de poder interactuar entre quienes estamos en distintos tipos de relaciones o en distintos tipos de interacciones. Y ya mencionaba algunos escenarios donde esto se puede dar. Entonces, claramente revisemos, miren, expresiones que podemos tener, eh, y desde la pregunta que pudiera hacer para cada uno de ustedes, de esta misma imagen, las personas que nos encontramos conectados aquí en esta noche, podemos sacar cantidad de conclusiones como cantidad de personas estén con nosotros, y cada uno desde su imaginario, desde su observador, puede sacar su propia conclusión del estado anímico que esta persona tiene, o está sufriendo, o está padeciendo, o está asumiendo, y que también desde esa misma perspectiva, eso puede facilitar o imposibilitar el resultado de las conversaciones y puede definitivamente caer en esa instancia de conflicto, que es lo que vamos a revisar en un espacio más adelante. Entonces, miren que hablar, por ejemplo, de este concepto de las emociones, eh, es lo que podemos identificar como un factor fundamental al momento de construir una buena cultura y un buen clima en la organización. Entonces recuerden que en las empresas donde ustedes se encuentran o en las organizaciones para las cuales ustedes prestan su servicio profesional o sus actividades de honorarios y demás, cuando hablamos de cultura, es aquello que nuestros clientes, nuestros usuarios ven de nuestra organización y que claramente organizaciones que en el segundo elemento, que es el de clima, donde los microambientes de trabajo son particularmente complejos, por ejemplo, analicemos entonces desde esta perspectiva todo aquello que nuestros usuarios ven y perciben, porque no solamente que lo vean, sino que también lo perciben de la forma como internamente nosotros manejamos las instancias a nivel de los distintos departamentos o las distintas áreas en las cuales nos encontramos. Entonces, llegar, por ejemplo, a una organización, em, tengo muy cercanos los ejemplos en salud, en los ejercicios de docencia que realizo, estoy muy metido en ese sector, y entonces encontramos que una llegada a una sala de urgencias es particularmente un tema muy complejo donde internamente de la sección de triage hacia adentro se evidencian, por ejemplo, en algunas instituciones de salud, roces entre el personal. Quiere decir que el manejo del conflicto en ese tipo de momentos puede ser de pronto inadecuado o el mismo estrés de las salas de urgencia hace que este clima de las personas también se torne como en este aspecto un poco hostil. Y eso mismo, desde las reacciones que tenemos nosotros como seres humanos, las hacemos y las enviamos como mensajes a las personas que están ahí en una sala de espera, por ejemplo, en una condición médica y que a partir de ahí, miren, lo que nosotros proyectamos como colaboradores de una organización es lo que la organización tiene por dentro. Entonces, organizaciones, digamos, con ambientes o climas laborales o organizacionales sanos, también eso mismo reflejan de cara a la prestación de los distintos servicios. Llegar a almacenes, por ejemplo, de cadena y sentirse agradado, con la intención de verdad de solucionarnos algún tema, también deja ver que internamente los inconvenientes que en las áreas donde no vemos lo que está exhibido en la tienda, hablo del back cuando estamos en la parte posterior, y hay circunstancias que resolver, si se resuelven de la manera adecuada, para nosotros es mucho más fácil transmitir eso a nuestros clientes, a aquellos que se encuentran en la tienda. Entonces, en la segunda parte, ¿cómo podemos estar con nosotros mismos y lo que sentimos sin impactar negativamente el ambiente laboral? Entonces, miren que este tema del conflicto o este tema que estamos abordando hoy es si yo con una carga emocional alta por circunstancias que inclusive pueden ser externas a la organización y desafortunadamente no nos podemos desconectar tan fácil de esos temas que, bueno, decimos coloquialmente, los problemas de la casa se quedan en la casa y los problemas de la oficina se quedan en la oficina. Realmente como seres humanos no podemos prácticamente cerrar la puerta de nuestra vivienda y el problema quedó encerradito y hasta cuando vuelva, sino que eso en el día a día
nos va generando ese pequeño gran ruido que en algún momento de una circunstancia compleja, ahí sí en nuestra organización, un tercero puede afectar este ejercicio de relacionarnos con otros. Entonces, concepto de emociones ligado al conflicto, 100% en conexión, dado que uno, digamos, puede desencadenar en este tipo de procesos. Muy bien, avanzando. Aquí entonces también, eh, para irnos metiendo ya en temas gruesos de esto que queremos compartir esta noche, podemos validar qué significa para nosotros manejar ese concepto de emociones. Entonces, básicamente es, miren, desde esa generación de aspectos o disparadores o estímulos, manejar emociones significa respetar lo que cada uno de nosotros siente, porque somos seres humanos y en eso estamos. No optimizar o ignorar el ejercicio de nuestras emociones, no tratar de esconderlas, por ejemplo. Cuidarnos de no lastimar a las personas a nuestro alrededor. Y miren que ya aquí empezamos a construir ese tipo de procesos de buenos ambientes. Y aquí lo que diríamos es, miren, nosotros literalmente cuando nos contratan en una organización, no nos contratan o no nos vinculan para que en ese ejercicio vayamos a conseguir todos los amigos que sea posible, pero sí nos invitan a que sea un ejercicio de unos ambientes agradables, donde circunstancias como en todo lo dinámico del ámbito y del mundo empresarial, siempre hay cosas para resolver, siempre hay circunstancias dentro de nuestro servicio, dentro de nuestras ventas, dentro de nuestra prestación de atenciones a nuestros clientes, de temas que se salen de los procesos de planeación, de temas que se salen de la operación, pero que finalmente pueden desencadenar en momentos muy complicados, muy complejos de darles manejo, pero que aquí en procura de esto que estamos haciendo es darle la mejor solución posible. Entender también que también asociado a ese ejercicio del conflicto, las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son. Lo que es bueno o malo es la forma en la cual nosotros reaccionamos a ellas y la forma en la que las manifestamos a los demás. Miren que decía hace un rato y hablábamos desde la definición de comunicación en aquellos estímulos, ¿no? Entonces, simplemente en nuestra organización se presenta un tema complejo que requiere un análisis de alguna manera concienzudo, algo que debemos nosotros resolver, algo que debemos nosotros abordar de manera inmediata para no agrandar, digamos, una situación. Ese tipo de disparadores y la manera como buscamos la solución es aquello que puede o no desencadenar en un ejercicio de manejo de conflicto o manejo emocional que sea el más adecuado para el proceso. Sí, adelante, ¿tenemos alguna opinión? Bien. Entonces, circunstancias como estas, en las cuales nosotros, miren, perdemos un poco el norte y nos salimos del ejercicio, digamos, formal y nos puede pasar a cualquiera de nosotros en cualquier momento, es concretamente hablar de ese punto o esa circunstancia que llamamos enojo. El enojo, entonces, miren que hablamos de un sentimiento de irritación o molestia más o menos violenta que surge ante un estímulo o una situación interna o externa. Entonces, hablábamos hace un momentico es de la forma en la cual nosotros podemos reaccionar de acuerdo al contexto en el que se está desarrollando una determinada circunstancia. Es posible que no estemos de acuerdo con alguna decisión que se está tomando y casi que nuestro ejercicio personal, nuestro ejercicio corporal se descompone un poco y fácilmente caemos en este ejercicio del enojo. Hay personas que percibimos en las organizaciones y coloquialmente la gente dice, uy, yo por allá no voy porque esa persona, hombre o mujer, siempre está bravo o siempre está brava. Eventualmente puede ser solamente un ejercicio desde el lenguaje no verbal de la persona, desde su ejercicio postural, pero en la forma en la cual percibimos eso que está pasando con ella, es lo que nos indica que, bueno, hay una circunstancia de esta persona en la cual puede, digamos, presentar ejercicios de irritación o sentirse o verse irritado o molesto. Y claramente nosotros, la gran invitación que debemos hacer es poder observar ese tipo de comportamientos y buscar la manera de llegar a una solución si el problema claramente tiene que ver con nosotros.
Entonces, decía arrancando de manera coloquial que para pelear se necesitan dos, pero en este punto lo importante no es llegar al ejercicio conflictivo o confrontativo donde realmente las emociones saltan, inclusive los tonos de voz pueden empezar a subir y la situación puede tornarse en una salida de control poco adecuada, digamos, a nivel familiar o a nivel corporativo. Y miren que también en este ejercicio del enojo al conflicto solo hay un paso. Entonces podemos tener una circunstancia que puede ser que no estemos de acuerdo con ella y que prácticamente nos genera un momento incómodo de aquello que nos está ocurriendo y prácticamente podemos pasar de una circunstancia personal donde yo estoy, digamos, molesto o indispuesto, a generar un conflicto en donde vinculo dos, tres o cuatro personas o un equipo completo de colaboradores y lo que hacemos es hacer una gran explosión de una circunstancia que eventualmente, desde una conversación, desde una aclaración, desde una revisión de información, se hubiese podido resolver de mejor manera. Entonces recuerden que en esto que estamos revisando, del enojo al conflicto, solo hay un paso. En este propósito también, y conservando la misma imagen, asociado a ese concepto del enojo, lo importante sería que también ustedes, a manera de tarea, ahí en sus notas, de acuerdo a lo que vamos compartiendo en esta noche, puedan revisar si el enojo realmente desde lo corporativo es tomado desde lo personal. Entonces, cuando estamos en la organización, miren, surgen cosas o frases como, ah, es que ese fulanito me la tiene montada. Y ese prácticamente es un autodisparador de una circunstancia que realmente nosotros no hemos validado o no hemos tenido manera de decir que sea realmente cierta. Y que bueno, en una expresión como esa, fulano o fulana me la tiene montada y automáticamente se nos descompone todo el concepto. Lo otro que podemos revisar es, de acuerdo al enojo, es, miren, ¿qué es un enojo corporativo? De algo que sucede en nuestro trabajo y que finalmente nosotros lo que debemos buscar en procura del bienestar organizacional y del bienestar de los equipos es resolverlo. Entonces, a partir de ahí, miren, preguntas también para revisar cuando estamos con esa característica de enojo, no de generación de conflictos aún, no hemos llegado allá, pero miren, desde esa perspectiva del enojo, ¿yo qué me tomo personal? Y a veces tenemos esa instancia donde circunstancias que son netamente corporativas o empresariales, le doy la trascendencia, la muto de lo corporativo y casi que la escalo a un conflicto o a una circunstancia que puedo yo solamente desde lo Buenas individual noches. entender como personal. Adelante. Creo que se nos abrió por ahí el micrófono. Bien. Y también entonces, cómo nosotros desde el enojo, la invitación es a que podamos trabajar ese manejo de emociones de algunos de ustedes que tengan, por ejemplo, personas o equipos a cargo, en el volumen de personas que tengan, será el volumen de manejo emocional que también tienen que estar ustedes mentalizados, optimizados a trabajar. Personas con colaboradores como ustedes con 5 personas a cargo. Son 5 tipos de emociones o 5 tipos de personas que cada una tiene formas de ver la vida o formas de expresar aquello que siente. Equipos más grandes, ya a niveles de jefaturas o coordinaciones o direcciones, 30, 40 personas, grupos más numerosos. Miren, hay coordinadores que conocemos que están a cargo en un call center de 180 colaboradores. Miren que ahí el manejo emocional es cómo nosotros podemos pasar en un determinado momento de una circunstancia de enojo a conflicto con cualquiera de este grupo de colaboradores porque algo, digamos, no está de acuerdo a alguna de las partes y eso automáticamente genera eso que llamamos ese cortocircuito emocional y que prácticamente nos deriva en muchos disparadores. Y claramente también en esta invitación, en esa lectura que hacemos de los equipos que manejamos y que coordinamos, es cómo entendemos esa lectura de las expresiones que la gente nos tiene a diario. Y cuando digo expresiones es identificar también desde el ejercicio de comunicación ese lenguaje no verbal que te indica que, por ejemplo, una ceja muy fruncida,
un ejercicio con los labios en forma de trompa, y que si colocamos eso en términos coloquiales muy utilizados por aquí en nuestras regiones, miren, no está ni siquiera haciendo mala cara, sino que hay otras palabras por ahí que prefiero no comentarlas aquí, pero que básicamente nos indican, miren, la persona está completamente descompuesta desde alguna circunstancia que le correspondió asumir o vivir, y que bueno, ese ejercicio de las expresiones también nos pueden dar una lectura de cómo se está manejando una determinada situación o una determinada circunstancia a nivel familiar o a nivel corporativo. Entonces también igual damos unas sugerencias o unos disparadores, como lo hemos venido manifestando, aquellas circunstancias particulares que nosotros podemos identificar en los distintos escenarios donde nos encontramos. Sin embargo, también podemos sugerir algunas maneras para darle manejo estratégico a ese concepto del enojo. Miremos algunos pasos que los pueden utilizar, digamos, de manera individual o hacer una secuencia. Cuando hay una circunstancia de enojo, un primer paso, un primer momento, un primer elemento es tomarse una pausa. Digamos, eh, también en lo corporativo nos dicen, miren, la cantidad de decisiones que hay que tomar no las tome cuando esté caliente. Y entonces la interpretación de caliente no es ni siquiera de un proceso febril, sino de un proceso emocional donde caliente para nosotros es que la persona está en un estado anímico un poco fuerte, un poco alterado, y eso nos puede desdibujar alguna decisión que inclusive desde lo estratégico pueda ser un concepto que requiera un manejo mucho más sosegado del análisis de lo que estamos haciendo. Entonces la invitación es a, mire, primer paso, primer momento, hay una circunstancia que usted identificó que puede generar un enojo y que puede dar ese paso a ese conflicto. Lo primero que recomendamos es tómese una pausa. Un segundo paso, también en otras circunstancias, o hay personas que, digamos, ya la circunstancia se torna tan compleja que lo que es preferible es expresar abiertamente, de forma verbal, el enojo, digamos, en la circunstancia que se está dando, porque a veces no alcanzamos solamente a comprender una expresión facial, por ejemplo, sin que la persona nos esté diciendo algún tipo de comentario o nos esté haciendo partícipe de lo que está pasando en una determinada situación. Entonces requerimos, como una forma inteligente del manejo de este tipo de circunstancias, es que lo podamos expresar verbalmente. Lo que sucede es que cuando tenemos este pequeño espacio de expresarlo verbalmente, es posible que, como decía al principio, nuestro tono, nuestros matices, nuestras maneras de decir las cosas puede ser la menos adecuada para que le demos un manejo óptimo a eso que está pasando. Una circunstancia o un consejo muy puntual para manejar el enojo también es interrumpir una circunstancia que estamos viendo que se está tornando mucho más compleja que el solo hecho de conversar, una circunstancia en que los ánimos están completamente caldeados por una circunstancia individual o colectiva y que bueno, hemos determinado que eso puede ser un momento mucho más complejo. Lo preferible en estos casos es interrumpir, hacer una especie de pausa cuando vemos que la circunstancia ya se nos está saliendo de manejo o de control, y esa sería, digamos, la sugerencia en el paso número 3 para ese tipo de manejos que podemos hacer con el tema. Un cuarto paso, no menos importante, eh, hacer ese ejercicio también de, bueno, superada la circunstancia, superado el disparador que nos llevó a esa circunstancia de enojo, ¿qué tipo de reflexiones puedo hacer a ese respecto? Eventualmente para hacer una valoración juiciosa del manejo de la situación que se dio, o bien para saber en qué momentos estoy yo perdiendo un poco el norte del asunto. Entonces, puede ser que estemos disparándonos desde el enojo, transitando al conflicto con mucha más frecuencia de la que fuese, por ejemplo, óptima para trabajar. Entonces, importante también, así como lo estamos invitando a hacer esta noche, con algunas preguntas reflexivas, es también en este caso, y con estos 4 pasos,
¿Qué tipo de herramientas cada uno de ustedes utiliza? De estos 4 pasos, mire, realmente me ha correspondido utilizar los 4. Uy, no los había tenido presente, pero el uno me parece interesante, o no he usado ninguno, o he usado 2, o he usado 3, o dependiendo del contexto, he necesitado utilizarlo los 4. Entonces, también para que lo revisen, y que puedan llevarse, digamos, estas herramientas para ponerlas en práctica, desde este mismo momento, de forma tal que para ustedes sea un poco más fácil este abordaje que estamos haciendo en términos del enojo. Si hay comentarios o preguntas, bienvenido. Entonces, en ese sentido y en esta línea, entonces también ya claramente conectamos con el ejercicio de lo que es el conflicto. Y ya conflicto es, miren que habíamos dicho hace un momento que era en ese momento de estar enojados a estar en conflicto, solo tenemos un paso. Y miren que aquí ese concepto de conflicto engloba distintas herramientas, saberes y procedimientos aplicables, y aquí vienen términos muy importantes, aplicables a a la comprensión, a la prevención y resolución pacífica de enfrentamientos y desavenencias entre dos o más personas, grupos de personas o incluso países. Entonces, miren que aquí ya vinculamos, cuando ya se nos, el ejercicio de estar, digamos, de alguna manera en enojo, que fue lo primero que revisamos, a estar en una circunstancia eventualmente confrontativa, lo que nosotros debemos empezar a utilizar son ejercicios de comprensión, ejercicios de estar proactivos ante una circunstancia que podamos hablarlo desde la óptica de la comprensión, de la prevención, perdón, y que busquemos la mejor salida posible a ese manejo de conflicto que estamos dando. Y miren que aquí lo mencionamos de lo más pequeño a lo más grande, un conflicto entre dos personas, por ejemplo, un conflicto entre grupos de personas. Revisen también en sus organizaciones estos conceptos de conflictos a niveles empresariales desde lo procedimental, desde sus rutas de experiencia de usuario o de cliente interno. Entonces, por ejemplo, cómo se pueden generar conflictos entre el área comercial, si mi empresa es de aspectos comerciales, entre el área comercial y finanzas, entre el área financiera y bodega, entre el área comercial y bodega, y eventualmente en el resto de áreas que necesariamente comparten con nosotros el mismo espacio. ¿Por qué menciono el tema de los comerciales? Porque el comercial dice, yo ya vendí, el financiero que libere esa solicitud de pedido y el de bodega que despache. Yo necesito que el pedido llegue mañana, pero internamente no sabemos o no comprendemos las diferentes dinámicas que están cada una de las áreas trabajando en ese preciso momento. Pero la insistencia del comercial, como muy buen comercial, es, miren, me piden ventas, aquí están las ventas. El señor de finanzas, mire a ver qué cartera tiene y libere, y el señor de bodega, mire, consiga 3 camiones en las próximas 2 horas, embarque la mercancía y despache. Entonces, ese tipo de momentos a nivel de lo que pasa en las organizaciones nos invitan básicamente a eso. ¿Cómo comprendemos las situaciones? ¿Cómo prevenimos distintos tipos de situaciones? Y si ya se presentan muy puntualmente las circunstancias, los momentos desagradables inclusive, ¿cómo le damos la mejor solución en términos pacíficos a este tipo de procesos de enfrentamiento? Aquí con esto, en ningún caso, para que también digamos las claridades nos vayan quedando en esta noche, en ningún caso estoy sugiriendo procesos que sean de sumisión. Cuando yo digo que busquemos la manera pacífica de resolver el asunto, es en ese ceder, porque en la circunstancia de conflicto para solucionarlo, bueno, en una discusión pierden ambos, pero en ese sentido del ceder, no estoy invitándolos a que haya un ejercicio de sumisión. Cada quien presenta su postura, cada quien argumenta, y obviamente sobre una gran sombrilla que se llama el respeto por lo que hacemos, es importante que lo podamos comprender a nivel corporativo también. Muy bien. Y tenemos entonces la forma en la que nosotros podemos identificar 5 tipos de conflicto que se pueden presentar en tiempo real, que se nos pueden presentar los 5 en el mismo día, que se nos puede presentar hoy uno,
mañana otro y en un mes otro. Pero miren que es del diario vivir o es de la forma en la cual nosotros en este compartir prácticamente estamos inmersos en ese tipo de procesos y la forma como les damos solución. El primer tipo de conflicto, miren, concretamente a lo que revisábamos hace un rato, es ese concepto de relacionarnos con otros. Básicamente en el estar en esa comunicación, en ese ejercicio interpersonal, la sola comunicación con otras personas puede desencadenar por distintas percepciones, hasta por una opinión, una circunstancia que se maneje desde el ámbito del conflicto. Un segundo momento, muy corporativo, cuando el conflicto se presenta desde el concepto de la información. Y este concepto, cuando decimos de información, tiene que ver con ausencia de información o peor aún, información poco confiable. Entonces, claramente en esto que estamos compartiendo para ustedes esta noche es, miren, revisen en sus organizaciones, revisen en sus comportamientos cuando la recurrencia de este tipo de circunstancias se están presentando con mayor frecuencia, de forma tal que sea un ejercicio mucho más sano para trabajar. Si es directamente al ejercicio de las relaciones interpersonales a nivel corporativo y que requiera un manejo desde el punto de vista de clima organizacional, porque claramente ese clima va a redundar en la cultura. Si el ejercicio es, por ejemplo, desde el manejo de la información, ¿qué tipo de fuentes estamos teniendo para que sea una información confiable? ¿O qué tanta información se nos está quedando por compartir? Y entonces queremos un pedido supremamente grande para despachar, pero no hemos tenido en cuenta el inventario y eventualmente nos metemos al sistema. Oiga, pero si ahí está la mercancía, yo estoy necesitando 100 cajas y hay 150, por ejemplo, pero no estoy considerando que ya previamente alguien, antes que yo, tiene reserva, por ejemplo, de 90 cajas. Y yo insisto en que me despachen las mías sin tener, digamos, una información que sea confiable en términos de la actualización del mismo sistema, inclusive para poderlo manejar de mejor. Un tema en el conflicto puede ser ocasionado también por los intereses de las partes. Entonces miren, cómo nosotros tratamos de llegar a puntos de acuerdo, a puntos que puedan ser comunes o afines entre las partes involucradas. A veces esta parte o este ejercicio es menos fácil de lo que nosotros consideramos, porque tendemos nosotros a imponer mi interés por encima del interés del otro. Entonces también es desde esa perspectiva nosotros cómo podemos ir dando solución a todas las circunstancias que se nos presentan y también conocer o identificar el interés de la contraparte para saber, digamos, qué puntos en común tenemos y qué tipo de soluciones podemos dar. Algunos conflictos pueden obedecer a una línea concretamente estructural, donde aquí el tema es muy particular en términos de que hay circunstancias en las que disposiciones específicas de una normativa o de un ejercicio corporativo no son fáciles de resolver o de adaptar de acuerdo a una determinada necesidad que tenemos. Otras, en términos estructurales, es una ruta metodológica que tiene la organización y que esa ruta es para cumplirla. Entonces decimos que de forma estructural, una ruta, por ejemplo, para el proceso de liberación de cartera, para el proceso de facturación, para el proceso de atención, si lo que tengo es una empresa de servicios, eh, que son poco fáciles de modificar es porque la estructura está hecha de cierta forma para garantizar, por ejemplo, controles en el pago, controles de inventario, y yo quisiera que eso fuera un flujo mucho más ágil, entonces eso me puede generar un conflicto desde la perspectiva estructural. Y también en la parte del quinto tipo de conflicto que nosotros podemos revisar, tiene que ver con el conflicto generado desde los valores. Incompatibilidad de los preceptos, pueden ser morales, pueden ser religiosos, pueden ser políticos. Muy en nuestro país por estos días estamos en esta
en esta circunstancia mediática de bandos claramente sentando posturas, uno opinando del otro. Miren, temas particularmente complejos y claramente desde esas posturas muy radicales, donde realmente las soluciones o las formas son poco fáciles de llegar o son poco fáciles de adaptar en ese concepto. Entonces, miren que aquí tienen también para análisis, también para revisión desde lo que pasa en sus organizaciones, qué tanto los conflictos se suscitan o se presentan desde un concepto en las relaciones entre los equipos y las personas, un conflicto que se pueda generar o conflictos que se generan a diario desde el flujo y manejo de la información, eh, conflictos desde los intereses de cada uno y cada quien quiere sentar y pasar por encima del otro desde la postura que asume. También como desde lo estructural aquellos procesos que generalmente pueden llevar a este tipo de conceptos y también en la parte final de estos 5 tipos de conflicto, cómo desde los valores nos enredamos un poco la vida con este ejercicio. Revisemos entonces algunas técnicas de resolución de conflicto, no solamente dejarle los problemas, sino también de alguna manera las soluciones para que ustedes puedan llevar a cabo esto, digamos, desde el ejercicio práctico y bueno, revisemos cada una de ellas para que nos queden como herramientas a utilizar todas o de manera parcial según el contexto. Lo primero, ejercicio de evitación. Aquí en este punto en particular, un poco con la coincidencia del enojo es, miren, tomémonos un espacio. Cuando hablamos de esta técnica de resolución de conflictos que llamamos evitación, es evadir la situación como una medida temporal. No estoy diciendo voy a evadir completamente el tema a ver si solo se resuelve, porque finalmente va a ser necesario que las partes involucradas en este proceso que estamos llamando conflicto tengan esa posibilidad también de sentarse en un segundo momento, conversar, validar qué ha generado la circunstancia compleja, cómo, bueno, finalmente vamos a darle algún tipo de solución. Pero en ese primer momento, hacer esta pausa estratégica que llamo yo, desde un concepto de evitación, básicamente como una medida temporal, un poco para calmar los ánimos, un poco para, como dicen también coloquialmente en algunas organizaciones, esperar que la espuma baje un poco. Cuando hablamos en términos hídricos y que el agua se mueve y genera este tipo de comportamientos, esperar que se calme un poco y también la espuma baja un poco. Segunda técnica, para que las vayan tomando ahí como herramientas fundamentales para ustedes también o que las puedan utilizar, es una técnica que llamamos la acomodación. Básicamente es buscar en ese segundo momento, y miren que esta primera y esta segunda pudieran ir de la mano eventualmente, buscar esas posiciones que podamos llamar intermedias, eh, tomar una visión global del problema o aquello que necesitamos definir, porque finalmente no nos podemos quedar ahí de alguna manera martillando con el conflicto sin procurar realmente la solución del mismo y que definitivamente en este proceso de acomodación nosotros consigamos puntos de contacto o puntos comunes donde nos ayude a resolver esa situación. Una tercera técnica, claramente la colaboración. Miren, llegar a este tipo de procesos, entender que, por ejemplo, en lo corporativo, un conflicto no lo podemos generar solo porque sí, sino que afecta el objetivo común de la corporación o de la entidad o de la empresa en la cual estamos trabajando. Entonces es muy importante entender que más allá del conflicto tenemos objetivos en común, que debemos buscar, antes que agrandar este ejercicio de conflictos, estas posibilidades de trabajo colaborativo y orientarnos 100% al logro. Las organizaciones hoy en día, en su búsqueda concreta de resultados, deben estar muy encaminadas a ese concepto de el logro, pero lo conseguimos como a través de las personas. Cuarta técnica que podamos utilizar también, la generación de compromiso y es, miren, en una instancia donde ya el conflicto logramos identificar qué lo genera, logramos presentar los argumentos de las partes, logramos entonces en este ejercicio es desarrollar aquello que llamamos acuerdos mutuos, cómo podemos ceder y ganar mutuamente
porque cuando yo cedo, de alguna manera siento que pierdo algo y cuando el otro cede también siente que pierde algo, pero pensemos en un ejercicio en el que sea más funcional, el que ganemos mutuamente. Y la última, para ir concluyendo, la última es, miren, busquemos un ejercicio donde haya una mediación o una conciliación y es donde en un conflicto que se nos ha presentado en una circunstancia compleja, es más fácil desarrollarlo con el acompañamiento de un tercero neutral que de alguna manera de orientaciones, valide la palabra del uno, valide la palabra del otro, trate de sacar conclusiones como una especie de técnica de conversación entre tres o más partes de los que están implicados en este concepto, y que a partir de ahí ese tercero neutral nos permita dar solución a eso que está pasando en términos del conflicto. Entonces, eso era lo que tenía para compartirles esta noche, que básicamente ustedes, digamos ya en esta parte, quienes quieran compartirnos algunas de sus impresiones sobre los temas más relevantes, quienes están conectados aún con nosotros y quieran compartirnos este proceso. Aquí aprovecho ya en la conclusión para darle la bienvenida a quienes se conectaron después, unos minutos después que arrancamos, que no los alcanzamos a saludar al principio y agradecerles su permanencia y su estancia aquí. Comentarios generales que nos quisieran compartir en este espacio donde hablamos, eh, simplemente recapitulando, hablamos de los ejercicios de comunicación, cómo son los propios, hablamos del enojo, hablamos de las maneras de resolverlo, hablamos luego de conflicto, hablamos luego de maneras de resolverlo y algunas técnicas que nos permitan. Entonces, si hay comentarios que nos quieran compartir, serían bienvenidos y que los podamos en estos minutos que nos restan eh, estar muy acorde con lo que ustedes necesitan y poderlo conversar. Aquí estoy leyendo a Helga, dice, ¿se pueden usar los puntos paso a paso o se pueden usar algunos o es mejor usar todos? Mira, Helga, depende mucho del contexto. ¿Cómo lo puedes utilizar? Como lo decía en la conferencia, puedes utilizarlo de manera individual o de manera colectiva para que te funcione y obviamente enmarcarlos en un ejercicio de contexto de cada una de las circunstancias. Nelly, muchas gracias por la forma en la que se fue desarrollado el tema. Seguramente las técnicas serán de gran ayuda, para el día a día. Claro, Nelly, digamos que quedan ahí. Recuerden que esta grabación, una vez se procese, digamos, en todos estos temas de sistemas, seguramente la van a encontrar en nuestra página de YouTube para que la puedan repasar. Algunos temas ahí que a veces por la rapidez y la premura del tiempo no alcanzamos a tomarlo en la conferencia, la podemos revisar ya desde nuestro canal de YouTube para que lo puedan ahí revisar también. Entonces, quienes nos acompañan y tengan la posibilidad de hacernos algún comentario, pues bienvenido y con eso lo podemos revisar, lo podemos acompañar. Nos dice José, muy interesante la charla. Pienso que es importante aprender a escuchar, supremamente clave, José, desde el ejercicio de comunicación y buscar puntos de comunes para llegar a un acuerdo. Claramente en esa primera imagen que decíamos es transmitir y recibir información, claramente la escucha se torna de los factores más claves de este proceso. ¿Alguien más a través del chat o a través del micrófono, si lo quieren abrir y comentarnos sus impresiones sobre los comentarios o las técnicas que dimos para esta noche y poder ir acortando el espacio y cumplir con nuestro escenario de agenda de 7 a 8 de la noche? ¿Alguien más que nos quiera compartir? Que nos quiera brindar su opinión sobre esto que presentamos para ustedes hoy. Bueno, siendo así, entonces, agradecerles y que estén siempre pendientes de los canales de comunicación de Pioneros Latam para otras agendas que tenemos inclusive proyectadas en esta misma línea de webinars de brindar para ustedes herramientas prácticas. Agradecerles por el espacio. Entonces, en este momento suspendo la grabación y despedimos esta interacción que tuvimos con ustedes y cada uno de sus aportes en esta noche. Una feliz noche para todos y que pasen muy bien.